damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, bienvenido, a pesar del optimismo que conlleva el proceso de vacunación que va avanzando en Ecuador. Creo que a todos los ciudadanos nos toca el de lamentar que cada día, cada semana, estamos asistiendo a atestiguar la presencia de nuevos contagiados. Cada vez gente más cercana nos sucede a todos. Quisiéramos desde su punto de vista que nos describa cómo está la situación en Cuenca en la actual coyuntura, con el avance del plan de vacunación, pero también con el avance de la pandemia. Sí, muy buenos días, un saludo a la audiencia. Yo creo que es una cosa bastante importante analizar lo que ha sucedido a nivel nacional y a nivel local. Antes de que el gobierno decrete justamente estos encierros de fines de semana, definitivamente los casos semanales a nivel nacional bordeaban los 13.000 casos en los peores momentos de esta segunda ola, 13.000 casos semanales y con 440 muertes en promedio, 440 muertes por semana. Después de la aplicación de las medidas justamente de distanciamiento, aunque fueron medidas parciales, medidas de encierro, medidas obviamente de restricción intensa a la movilidad, de 13.000 casos a la semana que existían o se dieron a nivel nacional, se presentan actualmente a 6.300 casos por semana, y de 400 o más de 450 muertes que se presentaban a nivel nacional, se presentan ahora 237. Prueba de que obviamente estas medidas funcionan, de que las medidas sirven. Igual situación se pudo encontrar o se pudo describir en el estado epidemiológico en la provincia de La Suay, de 588 casos que llegaron a registrarse con toda la disminución del número de pruebas que se hacían, y básicamente 37 muertes por semana. Durante la última semana en la provincia se registraron 350 casos y 3 muertes, es decir, hubo el efecto positivo, hubo esta disminución que fue necesaria para de alguna manera dar respiro al sistema de salud, para de alguna manera abrir espacios en las terapias intensivas, porque de no haberse tomado una decisión, definitivamente el número o la cantidad de personas que hubiesen necesitado terapia intensiva hubiese sobrepasado con mucho el problema que ya se dio aquí en la provincia de La Suay, y el número de fallecimientos necesariamente hubiese sido sensiblemente mayor. Doctor Vega, muy buenos días. Ha habido este alivio, como usted manifiesta, sin embargo, no deja de ser una preocupación los anuncios del retorno a las aulas. Esta es una preocupación tanto para los jóvenes como para los padres de familia, los docentes. En todos los niveles han recibido únicamente una dosis de la vacuna, no han recibido todavía la segunda, y por supuesto los jóvenes no han sido vacunados. ¿Cuál es su lectura? Hay dos momentos. Por un lado, la UNICEF también advierte la necesidad de que los gobiernos tomen medidas para que los niños, las niñas puedan retornar ya a las aulas, considerando que el encierro, el distanciamiento y la separación de los compañeros ha causado serios inconvenientes, y hay otros casos también en los que se habla de la violencia que estarían viviendo los chicos dentro de sus hogares. Pero por el otro lado está de si es que efectivamente hay las condiciones para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan retornar de manera segura a sus aulas de clase. Sí, efectivamente, al mencionar la palabra alivio, no de lejos estoy diciendo que esto se ha solucionado. Cualquier evento que incrementa la movilidad incrementa a su vez el número de casos en un 30 o un 40%. Si bien lo ha dicho usted, definitivamente dentro de la UNICEF, y creo que a nivel de mundial, los gobiernos han visto esta situación, han visto obviamente la situación de exclusión que se da en la educación a los niños, y basándome en un documento que definitivamente me parece muy interesante, que puso en conocimiento de la Mesa de Salud del Consejo Cantonal de Salud la doctora Carola Cedillo, infectóloga pediatra, hace algunos cuestionamientos
que necesariamente tienen que irse tomando en cuenta bajo una planificación que de alguna manera resulta bastante escueta por parte del Ministerio de Educación, ¿no? Es necesario sí reconocer que hay más de 90.000 niños que ya han sido excluidos del sistema educativo. Es necesario reconocer que obviamente la capacidad de Internet o de acceso a Internet es mucho menor en las zonas rurales. Es necesario también comprender que el aprendizaje en los niños y también en los adolescentes más bien es lúdico y se da en el contacto interpersonal, evidentemente tiene que darse. Sin embargo, sí quedan ciertas preguntas, ciertas dudas sobre este programa, ¿no? ¿Cuándo volver a clases sería la primera pregunta? Yo pienso que una de las situaciones básicas es que idealmente sería cuando los docentes hayan recibido por lo menos las dos dosis. Estamos a más o menos un poco más de un mes de terminar el ciclo cierra con las clases virtuales. Entonces creo que son situaciones que también se deben tomar en cuenta, donde un mes no sé si haría la diferencia. ¿Cuántas horas debería estar un estudiante en clase? Se recomienda que obviamente no más de 3 a 4 horas, y evidentemente el aforo o el número de personas que vayan a estar en estas aulas debe ser menor al 50% o 50% como tope, para que no exista obviamente esa transmisibilidad. Otra cosa que también veíamos, inclusive ya un estudio que se hizo el año anterior en Cero Prevalencia, que el contacto interpersonal en el transporte público es un elemento que dinamiza o que puede generar una mayor transmisibilidad. Si añadimos, obviamente, estudiantes de los colegios, entiendo que no van a ser todos los colegios ni las escuelas, van a ser un grupo seleccionado y evidentemente tendrán que controlar la asistencia alternada de los estudiantes, pero el transporte público también va a tener que incrementar, yo pienso que al menos el número de líneas, las busetas escolares para el transporte, también evidentemente van a tener que observar estas medidas de bioseguridad, establecer paneles, poner barreras y obviamente un aforo menor al 50%. En estos casos, evidentemente, el transporte hacia la escuela sería preferible a pie, en bicicleta, etcétera, para poder o evitar que se den este tipo de situaciones. Las entradas y las salidas de los colegios han sido tradicionalmente un lugar de aglomeraciones, es decir, las entradas deberían ser en horarios escalonados, las salidas también en horarios escalonados, para que eviten las aglomeraciones. Obviamente todas las medidas que se deberían tomar en las aulas, que se garantice el distanciamiento de 1.5 a 2 metros, que obviamente exista la posibilidad de mantener estas aulas ventiladas, y desde la mesa COVID de la Universidad de Cuenca inclusive se ha planteado por Daniel Orellana interesantes iniciativas de medir la concentración de CO2, el gas que se elimina por la respiración, para identificar la necesidad de recambio de aire, por ejemplo. Y otra fundamental, yo creo que es indispensable, evidentemente tener una cadena de detección, una cadena de mando, donde se pueda obviamente detectar personas que tengan síntomas de COVID o que estén en contacto con COVID, para poder restablecer las medidas evidentemente de aislamiento y de que no asistan al colegio, acompañada de las medidas de tamizaje a nivel comunitario, es decir, a más de hacer un seguimiento a un posible caso sospechoso, rutinariamente docentes y personal que esté acudiendo a estas instancias educativas debería tener testeos para poder evitar que haya una contagio. Con respecto al plan de vacunación del gobierno, doctor Vega, con respecto al plan de vacunación 900, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles sus comentarios, sobre todo con respecto a los grupos etarios, a la prelación que se está dando en la continuación de este proceso? Bueno, sí, solo para terminar de idea, un poquito en los colegios y escuelas, bares deberían estar cerrados, y obviamente la garantía de tener los procesos de asepsia y antisepsia en los colegios, que es importantísimo y eso debe estar supervisado. Bueno, yo diría que definitivamente lo que he visto una mejoría importante es en el sistema de comunicación que ha implementado
el nuevo gobierno y la nueva ministra en cuanto a la vacunación. Por lo menos sabemos qué fase estamos, por lo menos sabemos, tenemos una información más directa después de un silencio bastante fuerte que tenían las instancias gubernamentales sobre las vacunas, los lugares de vacunaciones y los grupos metas que están vacunándose. Considero que evidentemente uno de los problemas que tiene a nivel nacional en cuanto a vacunación es justamente la posibilidad o la disponibilidad de vacunas, ¿no? Para los 9 millones de personas que tendrían, o según la oferta del gobierno, que tendrían que estar vacunados dentro de estos 100 días, básicamente tendríamos o deberían existir aproximadamente 90,000 vacunas diarias. Y en promedio, en las dos últimas semanas, desde el 24 al 30 de mayo, han sido 47,000 personas vacunadas a nivel nacional, primera y segunda dosis, y 60,000 personas en la última semana, contando primera y segundas dosis, es decir, sumando las dos. Considero obviamente que esta situación de organización está estrechamente relacionada con la disponibilidad de vacunas y con la llegada de las mismas a nivel nacional. Creo que evidentemente para garantizar un retorno seguro a las clases, por ejemplo, en las universidades donde se ha autorizado esto, una de las seguridades en este caso es que también docentes como estudiantes hayan recibido 2 dosis de manera ideal, o al menos los estudiantes para septiembre, por ejemplo, como en la Universidad de Cuenca se planifica hacer, por lo menos que hayan recibido la primera dosis. Idealmente, obviamente, que hayan recibido las 2 dosis. Quizá unas recomendaciones, doctor Vega, para las personas que se vacunan, para aquellos que han recibido la primera dosis, qué cuidados deben mantener, y para aquellos que ya han recibido la dosis completa. Bueno, la recomendación es clarísima, ¿no? No estamos con un blindaje antibalas, no es que somos absolutamente invulnerables, las vacunas tienen un nivel de efectividad, hay la posibilidad de contagio, más aún, como se ha reportado y se ha visto, después de las primeras dosis de efectividad es de un 80%, es decir, hay un 20% de posibilidades de infección, por ende los cuidados deben extremarse. Y a pesar de que se haya recibido la segunda dosis, la efectividad inicia 2 a 3 semanas después de la administración, por ende, evidentemente este periodo es crítico para evitar un contagio. A nivel mundial y a nivel local, la recomendación de mantener las medidas, pese a tener las vacunas, distanciamiento, uso de mascarilla y evidentemente lavado de manos, evita o permite que nosotros podamos ser agentes de transmisión y evidentemente generar un proceso de difícil manejo dentro de un incremento del número de pacientes que se pueda dar. Es un número importante, 5% de la población vacunada, de alguna manera 10% de la población vacunada con primera dosis, de alguna manera ya se está avanzando en este proceso, pero recordemos la situación en Chile, que con un número mayor de vacunados se desencadenó una segunda ola con un brote y una letalidad bastante alta. Es decir, el llamado a no bajar la guardia, a mantener las medidas de bioseguridad, pese a que hemos recibido las 2 vacunas. Bien, muchas gracias nuevamente por sus buenos y oportunos consejos, doctor Vega. El doctor Bernardo Vega es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. Son las 8:31 minutos.